Todo comenzó una tarde a las 8 p.m., era el día de Todos los Santos, es decir Halloween, y mis padres se iban a una fiesta, dejándome solo en casa, cosa que estaba deseando al menos antes de saber lo que sucedería esa noche. Ese día estaba castigado sin ordenador por una bronca que tuve con mis padres, pero no saben muy bien esconderme los trastos, así que estaba haciendo tiempo hasta que se marchasen. Llegó la hora de la fiesta y yo me quedaba solo, cuando mis padres cerraron la puerta me dispuse a abrir el armario donde habían escondido el ordenador y me lo llevé a mi habitación. Me dispuse a comprobar mis webs de siempre, redes sociales, foros y esas cosas. Para mi sorpresa, tras abrir la primera página, una totalmente normal y corriente, Google, apareció un icono de un programa, algo que aparentaba ser un antivirus, este se llamaba Bringel, tan solo era una ventana de fondo negro con unas instrucciones similares a las de una instalación, no soy muy bueno en inglés y no sabía qué era ese antivirus. No le di mucha importancia así que abrí mi página de Facebook, pero sorprendentemente ahí estaba esa ventana otra vez, Bringel. La ignoré de nuevo yendo esta vez a 20, pero volvió a aparecer. Empecé a pensar que sería algo en concreto por el día en el que estábamos y que se mostraba en todas las páginas famosas, así que no me importó mucho, pero entonces fui a un blog cualquiera, sin apenas visitas y que dudo de que la mayoría conociesen de su existencia, pero esa ventana volvió a aparecer. Entonces, la curiosidad, supongo, me llevó a prestarle atención y examinar esta ventana. Después de bajar, ya que era lo único que permitía la ventana, durante 2 minutos líneas de instalación, como yo lo interpretaba, tenía las siguientes opciones yes o no. Decidí hacer clic en yes, para mi enorme desgracia. No debí interesarme jamás por esto y mucho menos haberme permitido el ser tan curioso de pulsar aquella opción. Automáticamente todo otro programa, ya sea antivirus, explorador, juego, aplicación, toda acción ajena a ese antivirus, que pronto empecé a dejar de pensarlo así, automáticamente quedaba cerrado, como si eso fuese tan potente que necesitara usar todo el ordenador. Este empezaba a calentarse muchísimo y, después de unos minutos sin suceder nada, en esta ventana aparecía el siguiente mensaje. Happy Halloween, estaba muy confuso, ¿era un juego? Para nada. Después de unos segundos este programa mostró una imagen terrible, algo que no desearía que viera nadie. Aquella imagen hizo que no pudiera moverme, el terror fue tan grande que nada me impediría mirarla minutos observando esta imagen que se convertirían en horas, horas que no me servirían para recordarla ni describirla. Porque lo que este juego comenzaba a hacer después de esto era explotar uno a uno los píxeles de la pantalla, salpicando una punzada de sangre a cada uno que reventaba. No lo podía explicar, pero tampoco buscaba una solución porque en estos momentos yo vomitaba desde que esa imagen apareció, ese momento se convirtió en una pesadilla en la que el despertar sería mi desmayo. Al despertar mi madre estaba llamándome y llorando, abrí los ojos, y me preguntó qué había pasado, porque el ordenador y mi cara estaban llenos de sangre, y el suelo lleno de vómito. Yo no supe explicárselo y creyeron que necesitaba ayuda, ayuda que efectivamente necesitaba. Pasaron 6 meses desde que esto pasó y 5 desde que volví a tocar un ordenador. Cuando volví a tener uno abrí un blog en el que pregunté por esta aberración o si alguien lo había visto. A las pocas semanas recibí alrededor de 50 respuestas diferentes, quitando los que solo molestaban, estos me afirmaban haber accionado este juego. Algunos decían que pasaron varias semanas en coma, un pobre muchacho me contó que su hermano no había vuelto a hablar ni a oír después de esa noche en la que lo encontraron tirado en su habitación, y otros que simplemente cuando vieron aparecer esa ventana al entrar en diferentes webs reiniciaron su ordenador y no volvió a aparecer. ¿Sería esta la forma de evitarlo? En poco tiempo acabé con este blog para no darlo a la luz ni lo que otras personas contaron, pero llegamos a una conclusión a raíz de que ninguno nos habíamos fijado en el nombre del juego, Bringel. A simple vista pocos se habrían dado cuenta, pero si tomábamos la H como inicio a otra palabra colocándola después de Bring. Este juego se llamaba Bring y el creador de infiernos, este era el verdadero infierno, capaz de salir del ordenador a través de nuestro subconsciente. Nada de lo que vimos salir por la pantalla, sangre en mi caso, coincidía en lo que nos traumó. Si en el Día de los Difuntos encontráis esta ventana en vuestro ordenador, apagadlo, quemadlo, pero, por favor, ni siquiera seleccionéis el no del juego porque el único que lo hizo no ha vivido para contarlo, que como lo sé. Las autoridades polacas se aseguraron de que esta noticia no corriese por mucho tiempo. Este usuario fue encontrado muerto junto a su ordenador con un no ensangrentado por altas quemaduras escrito en su frente. Eso sí, el ordenador seguía intacto y con la ventana que decía: "Gracias por ocupar mi puesto".
En muchos lugares esta historia es contada como una pavorosa leyenda urbana de Halloween. Pocos saben que la misma está inspirada en un hecho completamente real y que, si lo piensas bien, podría pasarle a cualquiera. A un familiar, un amigo, uno de tus vecinos, incluso a ti. Nunca deberías llevar las festividades demasiado lejos. Ocurrió en un típico suburbio de los Estados Unidos. Era la víspera de Noche de Brujas o Halloween, como todos los niños suelen llamar a esta celebración que les permite disfrazarse de sus personajes favoritos, e ir de puerta en puerta pidiendo dulces. Otra costumbre muy arraigada en la sociedad estadounidense, al margen de hacer disfraces para los más pequeños, es decorar la vivienda de acuerdo a las festividades de la temporada. No es raro ver cómo muchas madres de familia se toman la cosa en serio, convirtiendo sus casas en palacios navideños o auténticas mansiones de terror, solo para causar envidia entre sus vecinos. Sandra era una de esas mujeres. Todos los años invertía grandes cantidades de dinero para decorar su hogar al estilo de Halloween. No importaba que los adornos duraran a lo sumo un par de semanas y se lucieran una vez al año. Su casa tenía que ser la mejor. Desgraciadamente, por más que se esforzara, siempre había alguien que superaba con creces todas sus decoraciones, y esa era Marcia, la vecina que vivía justo en la casa de enfrente. Sandra la odiaba y estaba segura de que el sentimiento era correspondido, por más que Marcia siempre le diera los buenos días con sus falsas sonrisas y halagara su casa. No sabía cómo hacía para que la suya luciera tan aterradora en Halloween, consiguiendo la admiración de chicos y grandes. Pero aquel año, la cosa iba a cambiar. Llegó pues, la noche de brujas, y todos los chicos salieron emocionados a pedir dulces. También se detenían para mirar las casas decoradas. La de Marcia era soberbia como siempre, sin embargo, esta vez parecía que Sandra por fin había conseguido superarla. Su vivienda se veía como una auténtica mansión gótica del terror, toda cubierta de telarañas y con linternas de calabazas brillando siniestramente en el pórtico. Pero lo más macabro, era el cadáver falso de una mujer, que colgaba del techo del garaje con una soga alrededor del cuello. Era tan realista, que algunos padres habían alejado de inmediato a sus hijos pequeños. Lo curioso es que nadie vio a Sandra por los alrededores esa noche. No había salido a repartir dulces, ni a mofarse de la cara de incredulidad de Marcia. Al día siguiente, los vecinos notaron un feo olor que provenía de la casa de Sandra, específicamente del cadáver falso. Al examinarlo de cerca y levantarle la cabeza, alguien dio un grito de terror. Aquello no era ninguna decoración de Halloween. Era el cuerpo de la propia Sandra, que se había matado al resbalar del techo y enredarse la cabeza con la cuerda. Y nadie lo había notado entre tanta parafernalia de Día de Brujas. A Martín le tocó este Halloween la tediosa labor de acompañar a los niños del vecindario en su búsqueda de caramelos, tocando puerta por puerta. Todos los años uno de los padres era el encargado de vigilar a los pequeños mientras corrían alegres acumulando dulces y chocolatinas. No es que a Martín no le gustaran los niños, los adoraba, pero tener que controlar a tanto pequeñajo era un trabajo agotador. A su hijo de 8 años le podía pegar un par de gritos para calmarlo, pero cuando su misión era vigilar los hijos de los demás, su función era mucho más difícil. Aún así tenía que reconocer que lo estaba disfrutando más de los que esperaba. Los niños se estaban portando muy bien y estaba viendo a su hijo disfrutar. Además, los vecinos del barrio residencial donde vivía eran realmente amables con los niños e incluso con él, ya que varios le ofrecieron golosinas y le daban ánimos con el arduo trabajo que controlara más de una decena de fierecillas. Aunque, como en todo vecindario, siempre hay un viejo cascarrabias al que todos los niños le tienen miedo. Don Clemente era el prototipo de viejo viudo y amargado que aparece en las películas, el típico anciano que no devuelve el balón a los niños cuando cae en su jardín, y vivía en un viejo caserón de esos que provocan un escalofrío al pasar. Martín sabía que nunca abría la puerta a los pequeños en Halloween y mucho menos les daba caramelos, pero era su obligación acompañar a los niños a golpear la puerta. Por lo menos sería una buena excusa para asustar un poco a los niños y poder controlarlos un poco mejor. Su sorpresa fue mayúscula cuando a los pocos segundos de golpear la puerta de Don Clemente, este apareció totalmente cubierto por una sábana blanca, un disfraz improvisado de fantasma que pareció encantar a los niños. Al fin el ogro, como le llamaban algunos, se había ablandado y repartía caramelos, chocolatinas y manzanas caramelizadas entre los pequeños. Nunca articuló ni una palabra, pero sin duda era todo un avance en su actitud.
Martín agradeció el gesto y se despidió de don Clemente con un apretón de manos. Le llamó la atención que usar guantes dentro de casa, pero la verdad es que el viejo era tan excéntrico que no le dio mayor importancia. Al menos no hasta pasados 10 minutos. El hijo de Martín súbitamente comenzó a vomitar, parecía que se estuviera ahogando y aunque seguía respirando, lo hacía de forma muy débil y superficial. Segundos después comenzó a convulsionar en el suelo y sus labios tomaron un color azulado. El tiempo que tardó en llegar la ambulancia se le hizo eterno. Al llegar los sanitarios el niño estaba en coma, le entubaron para ayudarle a respirar y salieron a toda velocidad hacia el hospital mientras la sirena de la ambulancia sacudía con su estruendo el pacífico y tranquilo barrio. A pesar de todo el esfuerzo del equipo médico, el hijo de Martín falleció en menos de media hora. El médico de guardia nunca había visto un caso como el de esa noche, pero sí había leído mientras cursaba medicina un caso similar. Un envenenamiento por cianuro. Rápidamente revisó en la mochila que aún llevaba el cadáver del niño y encontró la bolsa de caramelos que había recolectado ese Halloween. Un inconfundible olor a almendras amargas, olor que normalmente tiene el cianuro, se desprendía de una de las chocolatinas. Al abrirla encontró en un interior un polvo blanco que claramente alguien había introducido dentro del chocolate. Siguió abriendo chocolatinas y encontró en algunas más el polvo y algo aún más inquietante. Al partir una de las manzanas caramelizadas, encontró en su interior cuchillas de afeitar y agujas. Sin duda alguien había decidido envenenar a todos los niños del barrio o al menos provocarles daños graves con agujas y cuchillas escondidas dentro de la comida. El médico salió corriendo al pasillo y sujetando fuertemente por los hombros a Martín le empezó a preguntar si había más niños con su hijo. Debemos avisar al resto de padres que no dejen comer nada a los niños, no podemos permitir que ningún niño más muera. El médico, en su afán por salvar vidas, no había recordado avisar al padre de la muerte de su hijo. La cara de preocupación de Martín cambió inmediatamente a una de total desolación. ¿Ningún niño más? ¿Qué le ha pasado a mi hijo? ¿Dónde está? Martín apartó al doctor y entró a empujones en la sala donde habían atendido a su hijo. Destrozado por el dolor de la pérdida, se sentó en el suelo mientras abrazaba el cuerpecito sin vida de su hijo. Las lágrimas pronto se convirtieron en un rostro de rabia mientras el doctor le explicaba que habían encontrado restos de cianuro en las golosinas que alguien le había regalado a los niños e incluso dentro de una manzana habían agujas y cuchillas de afeitar. Martín recordó cuál fue la única casa donde habían regalado manzanas caramelizadas y entonces empezó a atar todos los cabos. La amabilidad sin precedentes de don Clemente, por qué llevaba guantes dentro de casa y que su hijo minutos después de la visita comenzara a sentirse mal. Sin mediar palabras salió corriendo del hospital al que justo en ese momento llegaba otro niño con los mismos síntomas de su hijo. Martín, reconociendo a su vecina, le dijo que avisara por teléfono al resto de madres que no dejaran comer nada a los niños. No dijo nada más ya que subió a un taxi y salió rumbo a la casa de don Clemente. Martín no era un hombre muy corpulento, pero cualquier persona que se hubiera cruzado con él hubiese dado un paso atrás al ver su rostro desencajado por la furia. De un patadón reventó la puerta de entrada de don Clemente y entró en su casa con la intención de matarle con sus propias manos. Pero al llegar a la habitación del viejo se dio cuenta de que alguien se le había adelantado. Don Clemente estaba tirado en el suelo con la cabeza destrozada y restos de sangre seca manchaban la alfombra sobre la que estaba tendido su cadáver. Pocos minutos después llegó la policía y encontró a Martín sollozando y sentado en la cocina de don Clemente mientras sostenía una carta en la que el verdadero asesino había escrito: "Feliz Halloween". Un forense determinó que el viejo llevaba muerto varias horas y no pudo ser quien entregó los dulces envenenados. Alguien amparado por un disfraz improvisado de fantasma había suplantado al anciano y envenenado a los pequeños. Esa noche fallecieron 4 niños y varios más sufrieron cortes y pinchazos en sus bocas al comer chocolatinas y manzanas. Érase una vez, en un alejado y lúgubre barrio de aquella gran urbe, un barrio pobre, es decir, sombrío, donde los marginados encontraron finalmente un hogar luego de rodar durante mucho tiempo.
Sucedió en aquel lugar un hecho escalofriante, extraordinario y poco creíble, pero de hecho, sucedió. Así lo señalaron los diarios que posteriormente cubrieron la noticia, cuando las evidencias solo se redujeron a testigos de dudosas confiabilidad, todo por ser vagabundos y borrachines. La comunidad de aquel rumbo quedó marcada para siempre en las fechas de Halloween, como han quedado marcadas muchas otras. Porque, es menester decir que aún el más escéptico de los científicos tiene que aceptar el hecho de que suceden cosas inexplicables en esas fechas. Y no se puede negar que esa época del año es importante para muchas culturas, separadas incluso por continentes. Y sucedió pues, lo que a continuación les comentaré. Ustedes decidirán si me creen o no. Aunque eso es algo que en realidad no es importante. En aquel rumbo, situado en las afueras de la gran metrópolis, la niñez florecía, tal como lo hacen las flores silvestres en las grietas del crudo concreto. Y tal como sucede cuando hay muchas grietas y las flores silvestres crecen al mismo tiempo, una pandilla de niños, aproximadamente de la misma edad, crecía. Todos de entre 11 y 9 años, y como siempre, se dedicaban a dar problemas a sus ya de por sí, atribulados padres, corriendo de acá para allá, robando cosas, haciendo travesuras. Todos sin embargo, carecían de la malicia de los adultos. No habían sido corrompidos por la vida, todavía no. Y ellos mantenían un código de lealtad absoluta. 5 eran esos pequeños granujas, como les decían todos sus vecinos. Pablo, el más pequeño, Gary y Michael los de 10 años y Mario y Josh de 11 y como es usual en todas las asociaciones el líder es el que tiene más experiencia, en este caso, Josh, que era un mes más grande que Gary. En aquel paraje sombrío, miserable, lleno de casuchas de cartón, madera y láminas metálicas. Aquellos niños eran felices estando juntos. Viviendo una vida plena de compañerismo y de amistad. Pero la maldad es envidiosa y siempre quiere ver sufrir a aquellos que son felices. La maldad usa muchas de sus herramientas y la perversión es una de ellas. Sembrada en el corazón o la mente de los adultos es su arma más efectiva. Un perverso vecino nuevo, se fijó en los niños, que andaban por todos lados sin la supervisión adecuada de los adultos. Aprovechó eso y con artimañas se hizo su amigo. Los fines de aquel despreciable hombre eran los más comunes entre gente de su calaña. El abuso. Se las arregló para, uno por uno, hacerlos víctimas de sus malsanas intenciones. Aquellos niños murieron por las lesiones que sufrieron víctimas de aquel ser de podrido corazón y los enterró a todos en la lejanía. En un desolado terreno que servía de tiradero de basura. Toda la comunidad buscó a los niños, pero fue en vano. El asesino fue el más activo en la búsqueda, quería guardar las apariencias para que no sospecharan de él. Las familias de los niños, desoladas, muertas en vida, renunciaron a la esperanza. Pasaron 2 meses, toda la comunidad quedó sumida en la más profunda miseria, ya ni siquiera tenían a aquellos chicos que alegraban sus corazones con sus ocurrencias, con sus risas frescas, cristalinas. Todos veían en ellos aquella inocencia que perdieron muchos años atrás y que ahora, les habían arrebatado repentinamente. A finales de septiembre, uno de los vecinos, encontró un huerto floreciendo en el terreno basurero. Se asombró al verlo. Nunca había crecido nada en esa tierra estéril. Pequeñas calabazas se desarrollaban en aquel inhóspito sitio y como ustedes saben, las calabazas usan guías, ramas para seguir avanzando y prosperar en el suelo, sobre el terreno. Normalmente las guías van al azar y buscando las mejores condiciones para seguir avanzando. En este caso no era la excepción. O al menos así parecía. Las guías avanzaban directamente hacia la marginada vecindad. Día tras día, noche tras noche, los vecinos veían incrédulos cómo las ramas se movían y crecían sobre un suelo totalmente árido. Con todo en contra, las guías llegaron a aquel barrio miserable. Las ramas avanzaban en línea recta y de pronto en el corazón del vecindario comenzaron a separarse, a tomar diferentes rumbos. A mediados de octubre, las ramas llegaron a las casas de los padres de aquellos niños desaparecidos. Nadie podía explicarse lo que estaba pasando, pero no todos le daban tanta importancia. 5 calabazas comenzaron a florecer y crecer rápidamente en cada una de las casas. Un crecimiento anormal, pero nada exagerado. Y las guías siguieron creciendo tomando otras direcciones. Amigos, el día 30 de octubre, aquellas calabazas ya estaban maduras, con su color naranja típico, listas para ser cosechadas. Sin embargo, nadie se atrevió a hacerlo. Y el 31 de octubre desaparecieron por la mañana. Todos pensaron que fue un robo de uno de los vecinos, pero nadie vio nada.
Las calabazas simplemente desaparecieron. Lo más extraño sucedió por la noche de aquel 31 de octubre. El vecino nuevo fue encontrado estrangulado en su casucha con las guías de las calabazas. Y 5 calabazas fueron encontradas ahí mismo y dentro de ellas, se hallaron 5 cráneos de niños de entre 9 y 11 años. Y esa es la historia, amigos, una más de entre tantas que suceden en esta época del año. Como todos los días, estaba sentado en mi cama, mirando hacia la ventana con un aire de desesperación. Esa sensación que siempre tenía, cuando las ganas de hacer algo interesante me invadían, pero no podía con nada. Encendí la televisión muy a mi pesar, pues antes que ver los comerciales idiotas de Halloween prefería dormir. No sabía si era casualidad, pero mientras notaba un destello diferente de los astros a través del cristal, anunciaron que esa misma noche habría luna llena, coincidiendo con la festividad. Mi madre me llamó, impaciente, alegando que un amigo mío me aguardaba en la entrada. No era más que ese tipo de tontos que vienen a buscarte solo porque sí. Sabes, mañana habrá una fiesta alrededor del monte, y algunos de los demás consideraron que sería bueno que te nos unieras. Será divertido si te unes, ya que tú sabes mucho de leyendas y ese tipo de basura. ¿Te vienes o no? Dijo, con voz socarrona y a la vez suplicante. Púdrete, le dije con desdén, y comencé a cerrar la puerta. Sin embargo, él puso el pie para evitar que nos separáramos. Ey, en serio. No importa si no quieres ir allí, pero vente al menos al cementerio, allí iremos luego y sería muy interesante probar alguno de los rituales que tú conozcas. Será algo más tarde, pero todavía habrá tiempo para que la fiesta no acabe. Va, está bien. Sin embargo, alguno de ustedes tendrá que venir para recoger la lista de los materiales necesarios para cada ritual de los que yo conozco. Y por si quieren realizar esas benditas cosas, mejor que no seas tú quien vuelva por mi casa. Se retiró, mirándome de reojo y sonriendo tímidamente. Era ese tipo de imbéciles que son geniales hasta que logras acobardarlos. Me quedé sentado en los escalones de piedra, contemplando la noche, sin saber muy bien cuándo o cómo había aceptado compartir mis gustos con toda esa gente. Cuando traté de posar mi mano derecha en mi pierna, me encontré con mi fiel gato negro, revolcándose contra ella. Ambos comenzamos a caminar, conmigo susurrando cosas incomprensibles, y con el animal haciendo algo parecido a escuchar. No tardamos en cruzarnos con un viejo compañero mío, alguien que sí me agradaba, un chico algo extraño llamado Iván. Iván había sido alguien que me había acompañado durante toda la infancia pese a mis particularidades, y trató de moldearse a sí mismo para encajar más en mis gustos. Desde entonces, nos juntábamos constantemente para discutir sobre todo lo raro que sucedía en el mundo, e inclusive, durante nuestra primera luna llena juntos, me despertó a las 4 am para decirme que había ovnis que habían secuestrado a la luna o algo así. Hola, Iván. ¿Qué tal? Bien, dijo, sin saludar, como solía hacerlo. Yo comprendía un poco el porqué. Oye, mañana un montón de pendejos, así solíamos llamarnos entre nosotros, se reunirán para tontear alrededor de los montes y del cementerio. ¿Quieres venir? Me vendría muy bien alguien conocido que me acompañara. Mañana. No hay problema, sobre todo si harás alguno de tus rituales, y yo pueda probar alguna que otra cosa que leí en internet. Según he visto, cuando hay luna llena, esta desprende una luz especial, que tiene la capacidad de enfermarte y deformar tu cuerpo entero. ¿Y tú vas a ser el tonto que se enferme? No parece típico de ti, solías usarme a mí como conejillo de indias, contesté, con algo de burla en mi voz. Es algo complicado de explicar. Quiero ser el que experimente eso porque no durará para siempre, y según parece, más allá de la horrible forma que podría adoptar los poderes que se obtienen son inimaginables. Apuesto a que tu opinión ha cambiado ahora, me insistió. Como tú quieras, pero muéstrame algo de eso. Quizás sirva para experimentos futuros. Antes de que yo me diera cuenta, ya nos hallábamos dentro de su casa, frente a su potente computadora, y navegando entre sus carpetas para hallar una dirección web que nunca había visto antes. Cuando entramos, noté cuán difícil era diferenciar las letras del resto de la apariencia, pero pude discernir un texto acerca de lo que Iván mencionaba. Aquel que sea atravesado en el alma por la devastadora luz de un astro maldito, condenado será a vagar como un monstruo deforme e inmenso, con poderes que van más allá de la imaginación humana, pero a un coste demasiado alto. ¿Sabes, Iván? Esto no me dice mucho sobre las consecuencias.
En fin, creo que no tengo más tiempo para fijarme en esto. Suena interesante, pero tengo en serio ganas de ir a casa y cenar, me muero de hambre, dije, saludándolo y enfilando de nuevo hacia mi hogar. Ya en mi casa, traté de entonar una penosa canción mientras tocaba la guitarra. No era lo mejor, pero servía para relajarme. Antes de poder llegar a la mitad, un estruendo en mi ventana me alarmó. Ciertamente, en ese momento un hueco se había hecho en el vidrio, y lo astillado de los restos no permitía ver muy bien quién había sido. Sin embargo, como si fuera una niña, allí estaba. Una joven de aspecto delicado. Bajé apoyándome en la cornisa y luego, por la escalera que daba al patio. No tardé en encontrarme con ella. Hola, ¿tú eres, Robert? ¿No? Pensaba contestar con un reproche por destrozar propiedad ajena, pero me limité a devolver el beso en la mejilla que me dio y escuchar cuando dijo. Encantada, mi nombre es Carol. Soy una amiga de Iván. Te había visto antes caminando por el pueblo, y como me interesaba conocerte, hablé con él y me dijo dónde vivías, explicó, sonriendo. Bueno, mañana nos vemos en la fiesta, me invitaron para ver y conocer a más gente. No pude encontrar explicación razonable a ello. Iván, alguien que no había podido acercarse nunca a nadie salvo a mí, de repente hablando con chicas nuevas y presentándolas a los demás. Y, además, antes que yo. No soy particularmente humilde que digamos, reconozco cuando soy la mejor opción, y no había lógica en que Carol se hubiera fijado primero en Iván. Algo resentido, tomé el teléfono y llamé a mi amigo. Él no tardó en contestar, y yo exclamé. Viejo. ¿Conoces a una chica llamada Carol? Podría ser, bueno, no puedo mentirte, la conocí cuando iba de camino a casa de mi tía, al frenar en la vidriera de la tienda de música cuando vi un par de instrumentos que me interesaban. Ella me preguntó cuál tocaba, y comenzamos a hablar, ser alguien que solo visitaba a su familia era típico de él. Me cayó bastante bien, así que le dije que conocía a un tal Robert, y que ustedes también podrían ser amigos. No tardé en irritarme, pero recordé cuando ella había dicho que había visto antes justo en el momento que él pronunció. Se emocionó mucho cuando te mencioné, porque ella ya había visto a un tipo que encajaba directamente contigo, me estremecí cuando su voz ronca sonó en el auricular del móvil. Oh, nos vemos, señor Luna Llena, le dije, intentando parecer gracioso, pero sin ganas. La oscuridad posaba su mano sobre el pueblo cuando me quedé mirando hacia el cielo, esperando buenas noticias de las estrellas, que me decían mañana te verás con ella en la fiesta. No podía parar de pensar en eso, y cuando intenté dormir lo único que logré fue retorcerme y caer con un ruido sordo. Finalmente, logré conciliar el sueño, pero solo cuando la mullida alfombra reemplazó la comodidad del lecho. Según me confesó mi madre cuando me desperté, apenas pude hacerlo cuando ya estaba atardeciendo al otro día. ¿De verdad he dormido tanto? Es lo único que pude pensar, pero me apresuré a tomar algunas ropas y comenzar a prepararme para la salida al cementerio. Quizá no sería la parte más animada de la fiesta, pero sabiendo que Carol estaría allí, no importaría tanto. Y mencionándola a ella, fue cuando aún estaba colocándome mis deportivas blancas que ella llegó a tocar la puerta de mi casa junto a Iván. Bajé las escaleras de 2 zancadas y les abrí, con los mechones de cabello castaño mojado cayéndome sobre los ojos luego de bañarme. No había forma de parecer más desaliñado, pero aún así terminé de colocarme la camiseta y atravesamos el jardín. ¿Sabes, Robert?, comentó Iván, sin siquiera saludar, creo que nos hemos metido en algo feo. Sé que no acostumbramos a echarnos atrás en cosas como esta, pero estoy bastante seguro que esto será demasiado para ambos. Hemos venido con Carol para decirte esto. Mis esperanzas de pasar una noche con ella se estaba desvaneciendo, pero aún así me esforcé para preguntar. ¿No iremos a la fiesta, entonces? ¿Qué será de este Halloween, Le espeté con agresividad. Tranquilo. Si quieres ir, también lo haré yo. Pero también debemos preguntarle a Carol si quiere acompañarnos, si vamos a tener problemas, será mejor que ella esté consciente de ello. No hablen como si no estuviera aquí. Dijo ella, con los ojos suplicantes. Me miró, con una expresión que no supe identificar. Sabía muy bien que Carol quería ir. Solo mírala. Ya te darás cuenta. Andando, Iván. Nos hallábamos rodeados de varios jóvenes, que yo mismo pude reconocer, todos con las capuchas de sus sudaderas puestas. Sudor frío recorrió mi cuello debido al nerviosismo, pero parte de eso se esfumó cuando vi acercarse a una persona mucho más familiar que las demás. Rubén, otro compañero de la infancia, que poco a poco se había ido separando de mí e Iván. Hola. Nos saludó, amable, Iván y Robert, como se habrán dado cuenta, soy el anfitrión de esta fiesta.
Puede que ahora no sea la parte más divertida de todo esto, pero vayan a correr un rato entre los demás y las tumbas. Los muertos hoy se levantarán y será para bailar, supongo. Río, como siempre, tratando de respaldar sus malas bromas. De alguna forma, resultaba reconfortante el poder oír a alguien hacer chistes de esa forma estando en un sitio sagrado. Nos alejamos de él para unirnos a las decenas de gente bailando alrededor de las lápidas al son de una canción que no pude reconocer. Pasó mucho tiempo antes de que Carol y yo nos diéramos cuenta de que Iván no estaba con nosotros. Fuimos con Rubén, quien estaba conversando con uno de sus amigos, José. No me interesaba conocerlo, pero de todas formas traté de convencerlo para que nos dejara un lugar y hablar con nuestro amigo. Nos lo cedió, y le preguntamos algo preocupados. ¿Dónde está Iván? No será conveniente que estemos tan alejados entre nosotros. Rubén señaló hacia un lugar impreciso, que supuse sería una zona cercana a los mausoleos, y yo asentí sonriendo. Nos dirigimos hacia allí, con la música retumbando en nuestros oídos. Solo el grito desgarrador de una mujer pudo despertarnos, provenía de lo más alto del monte, justo donde finalizaba el área del cementerio. Corrimos cuesta arriba para alcanzar la multitud, que comenzaba a tomarse de los cabellos al percatarse de lo que nosotros estaríamos por ver. Los chicos que nos habían recibido junto a Rubén, aún con sus capuchas colocadas, recitaban algo inaudible mientras Iván se retorcía en el piso, mirando a la luna. Sus ojos estaban completamente blancos. Un muchacho salió de las sombras para acercarse a él, pero cuando arrojó un zarpazo se vio obligado a retroceder. ¡Ey! Grité, y todos los que habían estado murmurando en torno a Iván echaron a correr, riendo en voz muy alta. Quizá este pueblo no vaya a existir para mañana por la tarde, me gritó uno, desapareciendo entre los edificios. No tuve tiempo para preocuparme, pues antes de reaccionar un rugido estrepitoso me arrojó a mí y a muchos más hacia atrás. Por unos cuantos segundos, se hizo el silencio. Todos nos percatamos de que era Iván quien había proferido aquel ruido. Estaba jadeando y contorsionándose, con espuma brotando de su boca casi a chorros. En unos minutos, iluminado por un par de velas a su alrededor, se quedó quieto y sin siquiera respirar. Fui a ver si por lo menos estaba vivo, y al intentar fijarme en su pulso una zarpa me rasguñó en la frente. Cuando abrí los ojos, con la sangre sobre la boca, miré con atención a mi amigo. Estaba de pie, con los ojos de un color amarillento horrible, y con los dedos ennegrecidos. Su piel, naturalmente pálida, lo parecía más aún por el brillo de la luna. Gritó nuevamente, y con un movimiento de manos logró arrancarse el cuello de su camisa. Sobre su pecho yacía una suerte de símbolo que nunca había visto. No tardó en moverse otra vez. La primera víctima fue un chico llamado Alex. Yo lo conocía desde hacía mucho, y nunca me había importado, pero el terror me inundó cuando me percaté de que en su estómago se habían abierto pequeños agujeros de las garras de Iván. Su cuerpo cayó pesado, y el silencio laceró nuestros oídos en el momento anterior al gemido de una mujer detrás mío. En ese instante, todos echaron a correr cuesta abajo, incluido Rubén. Sin embargo, él se detuvo para tomarme por el hombro derecho, y me susurró al oído. Todo esto estuvo planeado desde el principio, por eso lo trajimos a él aquí. Iván, dije con un hilo de voz, ignorando a Rubén, quien estaba descendiendo la colina junto a los demás invitados, con una sonrisa siniestra en la cara. Bajo ningún concepto, por favor, te atrevas a ir por él, ¿te has vuelto loco? Me gritó desesperada, cuando vio que me acercaba a Iván esperando encontrarme con él. No pienso dejarlo así. Sin embargo, al darme cuenta de que nuevamente él estaba persiguiéndonos, comencé a saltar lápidas y vallas con tal de llegar al final del cementerio. Al ver que nunca íbamos a superar su velocidad inhumana, me arrojé sobre él, tomándolo con una mano y sosteniéndolo en el aire, agitándolo para ver si lograba reconocerme. Iván. Me atreví a decir una vez más. Un aullido bestial fue la respuesta. Luego, todo fue negrura al sentir el filo de sus uñas atravesarme el pecho y la cabeza.